Muchas bendiciones de parte del Señor. Doy gracias a Dios de que una vez más puedo hablar la palabra, esta palabra que nos edifica, nos ayuda a perfeccionarnos cada día más y más. El programa de este día es la continuación del programa anterior, cómo alcanzar madurez espiritual. Hemos hablado sobre la vida de Elías, la vida de Pablo, enfrentando con mucha fuerza para predicar este glorioso evangelio. Es lo que Dios nos manda hacer. Y la última parte he hablado sobre Efesios capítulo 3, verso 17, donde el apóstol Pablo habla y dice: arraigados y cementados. Arraigados significa hacer raíces sanas para que un árbol dé buen fruto. Cuando vemos que el árbol no tiene buenas raíces o se echan a perder las raíces, son viejas, comienza a secarse el árbol y los frutos no son gustosos. Así es también la vida del cristiano. Para arraigarse tenemos que echar raíces, o sea, para tener firmeza y sanidad en el árbol, para que ningún viento que sople pueda destruirnos. Y cementarnos es hacer una buena base. Cuando venimos al Evangelio necesitamos tener una buena base para poder crecer, madurar, alcanzar la meta que nos hemos propuesto. Como dice Pablo en Efesios, no es que yo ya haya alcanzado, sino que prosigo por ver si logro aquello por la cual he sido llamado. Todos tenemos una esperanza en el Señor. Pero dice, arraigados y cementados en amor. ¿Para qué? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Y para qué haya esto? Para que podamos amarnos y para que Cristo habite por la fe en nuestros corazones. Necesitamos algo que es lo más importante de todas las cosas, es aprender de la palabra del Señor. En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 42, los cristianos que se convertían por la predicación de ellos, de los apóstoles, dice, y perseveraban en la doctrina, o sea, en la enseñanza de los apóstoles, no en cualquier enseñanza. Sabemos que la Biblia tiene distintos matices o dispensaciones. Siempre lo dije y vuelvo a repetir, está la inocencia,
el tiempo de la conciencia, el tiempo del gobierno humano, el tiempo de la promesa, el tiempo de la ley. Pero hoy estamos viviendo el tiempo de la gracia, donde antes en la ley era ojo por ojo, diente por diente. Si me pegaba, yo te pegaba. Si me mataba, yo te mataba. Hoy la Biblia no nos habla. Dios mandó a Jesucristo y cambió todo. Hoy estamos en la gracia, hoy estamos por el amor y la misericordia de Dios. Y lo primero que nos manda la palabra, que no mezclemos una cosa con otra. Cuando hablamos de la ley, podemos hablar que antes se podía hacer muchas cosas de las que hoy no las podemos hacer. Por ahí alguien dice, vamos a cantar un corito movidito para que el cuerpo se mueva. Y alguien dijo, pero si alguien danzó, David danzó, ¿por qué no podemos danzar nosotros? Y yo te hago una pregunta. A mi esposa no le gustaría que yo tenga 10 mujeres más, como las tuvo David, 10 concubinas, y tenía su esposa. Si usted es una mujer, no le gustaría que tenga su esposo o su esposa 10 concubinos. Por eso, si queremos hacer una cosa que hacía David, tenemos que hacer también lo que hizo también la otra. David mató a un hombre por quitarle la mujer. Y Dios no nos dice eso. Dios nos dice que tenemos que tener una mujer porque Dios hizo una mujer idónea para cada hombre. O sea, hay muchas cosas que nosotros tenemos que saber distinguir una de las otras. El tiempo de la inocencia, bueno, muchos hacían distintas cosas, pero eran inocentes. ¿Cuántas cosas inocentemente hacemos? No se cuenta como pecado, pero si las conocemos, por eso está la palabra del Señor, si las conocemos, es pecado. Si hacemos mal, es pecado. Por eso tenemos un Antiguo Testamento y tenemos un Nuevo Testamento. Algún día vamos a hablar sobre esto, porque Jesús estudió el Antiguo Testamento, no estaba el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento vino cuando vino Jesús, trajo una palabra sana, una palabra cambiada, un evangelio de las buenas nuevas, no es lo que era la antigüedad. Por eso también tenemos que muchas veces que el Señor no nos tenga que reprochar, como se lo reprochó al pueblo judío. En Isaías capítulo 5, verso 13, dice, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo, o sea, nos cautivó el mundo, porque no tuvo conocimiento de su gloria, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. O sea, serán llevados a un país extraño, y allí morirán de hambre y de sed.
qué malo que sería que el Señor nos tenga que decir, porque de pronto el que va a entrar en el reino de los cielos es el que cumple con la palabra, no el que muchas veces hacemos lo que no está basado en la Biblia y es pecado. Tenemos que pensar que todo lo que hacemos lo tenemos que hacer en orden, como dice la palabra del Señor. Acá en 1 Corintios, capítulo 14, verso 19, 20, 33, 40, dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, dice, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. El verso 23, la parte final, dice, para que cuando un indocto o un incrédulo entre en la iglesia, no diga que estamos todos locos. El verso 33 dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino que es Dios de paz, como en todas las iglesias de los santos. El verso 40 dice, pero hagámoslo todo decentemente y con orden. Así que, querido, qué bueno es, perseveraban en la doctrina, en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en la oración. Qué importante es esto, querido, que haya comunión entre los hermanos. Es cierto, la palabra no nos manda a que seamos ni caciques ni que tengamos la razón, como dice el proverbio. No te apoyes en tu propio razonamiento. Hay muchas cosas que tenemos que permitir que el Espíritu Santo nos revele. Y dice, el que quiere ser el mayor sea el más chico. Nadie puede obligar a nada, solamente enseñar la palabra, pero una palabra sana, una palabra que edifique, una palabra que no sea algo por arriba solamente, como queriendo ablandar las cosas. Pablo dice, no somos como muchos que medran o mejoran falsificando la palabra de Dios para quedar bien con los demás, sino que hablamos en Dios por medio de Jesucristo. Queridos, vamos a tener que dar cuenta, ¿no? El Evangelio no es cualquier cosa. El Evangelio es algo tan importante y tan delicado, como dice Filipenses 2, la última parte del verso 12. Ocupaos en vuestra salvación con temor, con temblor y con mucha reverencia. Eso es lo que quiere decir el Señor. Y en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 5, verso 23,
nos habla que tiene que ser irreprensible, sano, nuestro cuerpo, nuestro espíritu y el alma que tenemos. Tiene que ser irreprensible. Y el Dios de paz dice que nos haga aptos para toda buena obra, para que seamos sencillos, humildes, recibir la palabra del Señor con humildad, aprender. Mire, yo si no estoy horas con la Biblia no puedo vivir. Para mí el deleite más grande es encontrar la salida a cada versículo. Mire, hay cosas que son tan importantes en la Biblia que muchas veces hacemos y las hacemos mal y vamos a tener que pagar por todo ello. Mi pueblo se enfermó, mi pueblo fue llevado cautivo porque no conoció la palabra del Señor. Qué feo que es esto. Mire, yo estaba mirando en Apocalipsis, en el capítulo 22, verso 17 hasta el 21, que ahí finaliza el libro de la Biblia y Apocalipsis, el capítulo 22. El verso dice 17, el Espíritu y la esposa, el Espíritu Santo y la Iglesia, dicen, ven, y el que oye, diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiere, tome del agua de la vida, gratuitamente. Este es el versículo clave. La Iglesia y el Espíritu Santo nos dan una invitación, pero sigue diciendo el verso 18, yo testifico, o sea, yo les advierto, dice el Espíritu Santo, a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro. Si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. El verso 19 dice, y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Deuteronomio capítulo 12, 32 dice, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ellos quitarás. El verso 20 de Apocalipsis 22 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Así sea. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Así sea. Qué delicado que es todo esto. Queridos, como dije, para poder arraigarnos, ser una planta, como la palabra dice en el Salmo 1, como una palabra, como una palmera, y otro de los salmos dice, que se mantenga firmes y que dé fruto a su tiempo. San Juan capítulo 15, verso 16,
Dice, no me elegiste vosotros a mí, yo los elegí a ustedes y los he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidamos al Señor, a Dios en el nombre de Jesús, lo podamos recibir. Yo los recibí a ustedes, yo los fui a buscar a ustedes, no es que ustedes me vinieron a buscar. Dios nos encontró en pecado, Dios nos encontró, como dice Salmo 51. David dice, en pecado mi madre me concibió. Romanos en el capítulo 3, 23 dice, todos estamos destituidos, separados de la gloria de Dios. Hermanos queridos, amigos, hoy el Espíritu Santo y la Iglesia está invitando a venir y a recibir la palabra del Señor. Pero ojalá que no seamos llevados esclavos, como dice la palabra en Jeremías, en el capítulo 2, verso 29. Hay una pregunta en el 29. Dice, ¿por qué porfiáis conmigo, pueblo? ¿O por qué sos tan terco todos ustedes? Prevaricaste contra mí, o sea, me culpan de injusticia, dice Jehová. Y ahora viene el 28, el versículo 28, con preguntas también, y dice, ¿y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense en ellos, a ver si te podrán salvar del tiempo de aflicción, porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus días. Hay un reproche de parte de Dios. ¿Por qué porfiáis conmigo? ¿Por qué son tan duros? ¿Por qué son tan tercos en entenderme? Todos ustedes prevaricasteis contra mí, o sea, me culpan de injusticia, dice Jehová. ¿Y dónde están los dioses que ustedes hicieron? Que ustedes están adorando a dioses muertos que no hablan, no caminan, no comen, no dicen nada. ¿Qué es lo que, cuándo lo va a salvar ese Dios que ustedes hicieron? Lo va a salvar de la aflicción. Hermanos queridos, mire, yo estaba mirando en la palabra, en Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 26, verso 27, luego algunos versículos más. Dijeron pues al rey de Asiria, cuando Israel fue llevado cautivo a Samaria, dijeron pues al rey de Asiria, la gente que tú trajiste y pusiste en la ciudad de Samaria, no conocen la ley de Dios de aquella tierra, y el Dios, Él ha hecho leones en medio de ellos, y aquí que los leones los matan porque no conocen la ley de Dios de la tierra. El verso 27, y el rey de Asiria mandó diciendo, llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajiste de allá, y vayan y habiten en Samaria, y les enseñen la ley de Dios del país.
el verso 33. Y vino uno de los sacerdotes que había llevado cautivo a Samaria y habitó en Betel, o sea, en casa de Dios. Y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Queridos, si lo traspasamos y lo llevamos a Primera de Pedro, en el capítulo 5, versos 8 y 9, nos habla palabras semejantes a esta cuando no estamos bien aferrados al Señor. La palabra dice: sed sobrios, ser moderados o ordenados y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar, al cual resistir, opónganse firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en todo el mundo. Hermanos queridos, qué palabra tan fuerte si queremos llegar a la madurez, de alcanzar madurez espiritual. Tenemos que agarrarnos fuerte de la palabra del Señor, lo que Jesús nos está enseñando. Dice: bautizarlos y enseñarles la palabra, doctrinarlos en la buena doctrina. Queridos, cuántas cosas cuando yo comencé a leer la palabra, se me hacía todo como incomprensible todo esto, pero cuando uno empieza a ordenar las cosas y cada cosa en su lugar, nos damos cuenta que no es difícil el Evangelio, solamente hay que cumplir con la palabra del Señor. Y lo que no está escrito en la Biblia, no lo hagamos, porque estamos añadiendo maldición sobre nuestra vida. Cuántas cosas podría hablar de prácticas que hacemos, pero la Biblia dice: servir al Señor con temor, temblor y reverencia. Querido, agarro la Biblia y miro en el Salmo 100. ¡Qué palabra tan profunda! Salmo 100, perdonen, pero me llegó a la memoria este versículo que dice, el Salmo 100, verso 3. Reconoced que Jehová es Dios, Dios con mayúscula. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Qué quiere decir ovejas de su prado? Vamos a Ezequiel, capítulo 34, verso 31. Ezequiel 34. El capítulo 34, el verso 31. Y dice, y vosotros, ovejas mías, ovejas de mi pasto. Acá dice,
pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Pero dice, y vosotros ovejas, mis ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Hay veces creemos que el prado es un corral, pero Ezequiel nos dice que nos alimentamos como ovejas del pasto. Y yo pienso, queridos, cuánto tenemos que aprender de la palabra del Señor, porque podemos comer pasto que es un pasto malo. Podemos comer maldición, pasto que no es el que tiene que ser alimentada una oveja. Un pueblo de Dios tiene que estar bien alimentado, tiene que ser robusto en la palabra del Señor. La palabra dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son muy malos. Queridos, muchas veces nos alejamos de este libro tan querido, lleno del Espíritu Santo, y nos alejamos de ello. Y hemos leído el Espíritu Santo y la Iglesia nos está invitando. Vengamos, comamos, bebamos de esta agua de vida. No comamos pasto contaminado con veneno que nos lleva a la perdición, sino que comamos pasto sano, que nos alimentemos, nutramos de la palabra del Señor. Queridos, por eso he buscado este título. Si queremos madurar y queremos ser buenos cristianos, tenemos que mirar en esta palabra, inspirada por el Espíritu Santo. ¿Cuánto podríamos hablar? En la antigüedad decía ojo por ojo y diente por diente. Y la palabra dice, si vos aborrecés a tu hermano, sos un homicida. Y el homicida no tiene parte en el reino de los cielos. Estás matando. ¿Cuántas cosas que hay para aprender en la palabra del Señor? Querido Dios te bendiga. Vamos a seguir hablando, porque esta es la primera parte de esto que es el título, Alcanzando Madurez. Tenemos que madurar espiritualmente. No es porque lo diga yo, que tengo una trayectoria, toda una vida, 82 para 83 años. No quisiera hacer como dijo Pablo en 1 Corintios 2:17. Falsificar la palabra del Señor no es bueno. Medrar tampoco. Queremos hablar palabra de Dios. Y para hablar palabra de Dios, tenemos que dar palabras que a veces son duras, pero son aprovechadas para sanidad de nuestro espíritu. Así que me despido de ustedes, queridos, en esta prédica, para encontrarnos en otro día. Y vamos a orar al Señor Padre.
Te doy muchas gracias por este día, que puedo hablar la palabra, esta palabra que nos edifica, esta palabra que nos enseña, nos exhorta a santificarnos, sabiendo que la palabra nos dice: sin santidad y sin paz nadie va a ver tu rostro. Señor, para santificarnos, apartarnos de las cosas de este mundo, necesitamos conocer tu palabra para no ser esclavizados en el pecado y que Satanás quite de nosotros la bendición. Gracias te doy, Dios eterno, despidiéndome de los hermanos que me están escuchando y amigos posiblemente. Que Dios les esté bendiciendo con la bendición paterna del cielo. Amén.